a mandar un Salvador. Él va a venir a la tierra a redimirlos. Él va a venir a dar su vida. Él morirá en lugar de ustedes. Pero mientras ese día llega, vamos a usar símbolos. Y en el Antiguo Testamento todo el plan de salvación está en símbolos. Y el primer símbolo que Dios nombró fue, ¿qué animal escogió Dios para simbolizar? El Salvador. Y escogió el cordero. Escogió el cordero. Así que, ¿por qué Adán y Eva no murieron el día que comieron del fruto? Porque otro murió por ellos. Fieles. Y le hizo túnicas. Entonces, ahí muere el primer cordero. El que peque debe morir. Pero si acepta el Salvador, que el Salvador muere en su lugar, entonces él no tiene que morir. Abel dijo, yo acepto eso. Y Abel trajo cordero. Y Dios miró para abajo y dijo que Abel no tiene que morir. El cordero murió por ti. Y miró el de Caín y dijo, tan bonito Caín, tan lindo tu altar, mira que, uy, una sandía, qué rojita está esa sandía. Mira esas uvas como caen a los lados. Era un altar muy bonito y muy adornado, porque su arreglo no se ve bonito. Pero Dios miraba y decía, pero ¿dónde está el cordero? Y que yo, no, yo no tengo cordero. Frutas nomás, las mejores. Las cultivé con mis propias manos. Yo traje las mejores. Yo decía, que el plan de salvación es que otro muera en tu lugar y en tu altar no ha muerto nadie. ¿Dónde está el cordero? Y él no quería poner cordero. O sea que Caín era cristiano sin Cristo. Es como hacer arroz con pollo sin pollo. Sin arroz. Quiero contar. Así que en ese altar no estaba el Salvador. Los pecados de Caín no son redimidos porque no hay Salvador. Entonces, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día en el Edén? Porque otro murió en su lugar. Y Dios hace el sacrificio del cordero en la puerta del Edén. El cordero del Edén es el que dice en Apocalipsis, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde el mismo Edén hubo un cordero. ¿Por qué Isaac no murió en el monte Moriah? Cuando ya el cuchillo venía para el cuello, el ángel de Jehová desde las nubes dijo a Abraham, no le hagas nada. Isaac hizo así. En eso Abraham escucha. Y Abraham voltea y un cordero clavado los cuernos en un zarzal y dice, Génesis 22, que fue Abraham y tomó el cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Citó a Isaac y puso el cordero. Si ese corderito hablara, diría, yo no me preocupo. Y le dice, mira, no le hagas nada. Pero cuando vino el cuchillo para el cordero, la no dijo nada. Y si el corderito hablara, diría, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué amparaste a Isaac y a mí no? Pero hubo otro cordero que sí hablaba. Y ese sí dijo exactamente. Donde el martillo romano se levantó en la cruz y el clavo, ningún ángel dio la voz para detenerlo. Porque Jesús en la cruz no era Isaac. Jesús es el cordero. Así que Isaac miraba la sangre y diría, ahora mismo esa sangre fuera la mía. Yo estoy aquí con mi papá. Estoy vivo. El cordero es mi salvador. El cordero murió por mí. Dios quería que ellos entendieran cómo es la salvación. Adán y Eva no murieron porque el cordero murió por ellos. Isaac no murió porque el cordero murió por ellos. Los primogénitos de Egipto no murieron porque el cordero murió por ellos. Y Barrabás iba a morir aquel viernes en una gran cruz. Y al final lo soltaron y la cruz la llevó Jesús. Y que Juan Bautista lo había señalado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero no se defendería en el momento del sacrificio. Jesús viene. Él mismo pone las manos. Y Pedro se creyó los tres mosqueteros.
Pedro sacó una espada. Llevaba 3 años y medio andando con Jesús y andaba armado. Saca la espada y huye, Señor. Y comenzó a pelear de espada. Y en una de esas, una oreja. No era porque se creyera torero. Él no tiene que cortar una oreja. Él iba a cortar otra cosa. Solo que eso ser así, la oreja cayó al suelo. Y Jesús se suelta, recoge la oreja del suelo y se la pone. Dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Me estás dañando el plan de salvación. Para esta hora yo nací. Para esto he venido al mundo. Yo vine para esto. ¿Tú no crees que yo le podría orar a mi padre y mi padre me daría 12 legiones de ángeles? Una legión romana eran 6.000 hombres. Si una legión de ángeles fuera como la legión romana, serían 12 por 6.000. O sea, Jesús dice, si yo orara ahorita mismo descenderían 72.000 ángeles. Y me podrían sacar de aquí, pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito ahí? No es que yo vengo a esto. Así que guarda la espada y volvió a poner las manitas para que se lo volvieran a matar. Nadie supo cómo se había soltado. Lo llevan ante Pilato, ante Herodes, al Sanedrín, todas esas cosas. Y él no se defiende. Él no se defiende en la cruz. Mire, fue escupido, bofeteado, golpeado, latigazos, desnudado, corona de espinas, palabras hirientes, desprecio público y la vergüenza de que desnudo lo levantaron en una cruz después de toda la tortura. Las huestes angélicas desde el cielo miraban. Los demonios rodeaban el Calvario. Se mofaban de los ángeles. Le decían, vengan para hacer de lo mismo ustedes. Aquí tenemos a su comandante. Pero Jesús había dado órdenes específicas antes de descender del cielo. Y hay un libro que se lo recomiendo, que es la biografía más completa que se ha escrito de Jesús, porque está basada en los evangelios. Se llama El deseo de todas las gentes. Y dice que los ángeles del cielo querían romperse y descender al Calvario y arrebatar a su amado comandante de aquel duelo. Pero los ángeles comandantes no se los permitieron. Y les dijeron, si no pueden soportar lo que ven, volteen el rostro. Pero tenemos órdenes de no intervenir. ¿Y quién la dio? Él les dijo, vean lo que vean, no bajen. Y dejó que le hiciera y Lucifer dijo, así era que yo lo quería tener. Y usó todo lo que quiso. Pero Colosenses 2 dice, despojando a los principios y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque a Lucifer, en la euforia de tener a ese ser que él odiaba y que quería matarlo, porque si lo mataba, él quedaba siendo el ser más superior del universo después de Dios. Se le olvidó a Lucifer de lo que estaba sucediendo en el Calvario, estaba siendo visto en vivo y en directo por trillones de galaxias, de mundos que no han caído en pecado, miríadas, millares y millones de ángeles, y lo vieron hacer todo eso. Vamos a estudiar esta semana que Lucifer fue expulsado del cielo 2 veces. La primera, en la gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Apocalipsis 17. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado por tierra y sus ángeles fueron armados. ¿Lo sacan? Él no puede vivir más allá. Entonces se vino para la tierra, la conquistó y hizo de la tierra su el general. Dijo, allá no puedo entrar al árbol de la vida, pero en la tierra hay uno. Vamos a cogernos el de la tierra y ahí viviremos para siempre. Pero vino Dios y tomó querubines y sacaron el árbol de la vida de la tierra y se lo llevaron para la Nueva Jerusalén y quedó sin el árbol de la vida. Después, por 4.000 años, Lucifer vivía aquí, hacía que la humanidad pecara y luego ascendía a las reuniones de los concilios celestiales. Eso está en todo del 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová
son los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esos hijos de Dios no son los ángeles, porque vinieron a presentarse delante de Jehová, no pueden ser los ángeles, que los ángeles viven constantemente en la presencia de Jehová. Lo dice la Biblia. Los ángeles están constantemente en su presencia. Entonces ellos no son los que vinieron. Cuando dice que vinieron los hijos de Dios, se está refiriendo a los habitantes de todos los mundos del universo que Dios ha creado, que ellos no han caído en pecado. Ellos tienen medios de transporte y se mueven entre las estrellas y entre las galaxias y van al lugar donde está el centro de mando del universo, donde está el trono de Dios, y acuden a las reuniones. Y cuando Dios hace esos concilios, da la bienvenida a las misiones. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde nos visitan? Y le dan la bienvenida y vieron a Lucifer. ¿Y tú dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí mandarás tú, pero allá mando yo. Tú serás rey aquí, pero el rey allá soy yo. Delante de Dios se lo dijo. Y Dios le dice, ok, sí es verdad, pero no has considerado mi siervo. Ese no es tuyo, ese es mío. No hay otro como él en la tierra, rey que perfecto te me lo estoy apretando el mal. Ay, no tienes te sirve así. Si lo tienes multimillonario, sus bienes se aumentan más y más. Y lo tienes cercano, alrededor, y no dejas que yo me le acerque. ¿Cómo lo tenía cercado alrededor? ¿Ustedes conocen algún texto que tenga la persona alrededor? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que también lo defienden. Lucifer quería dañar a Job, como amigo sus propiedades, pero el ángel de Jehová y sus huestes rodeaban la tierra de Job y no lo dejaban. Y ahí viene toda una lucha entre Job. Entonces a Lucifer se le olvidó lo que estaba pasando en el Calvario, lo estaban mirando allá arriba. Ahí es donde lo exhibió públicamente. Y triunfó sobre ellos en la cruz porque Jesús lo derrotó como el campeón. El tema que vimos ayer. ¿Está claro? Entonces vino la segunda expulsión de Lucifer. Y es cuando después de la cruz intentó ir a una reunión. Y no lo dejaron entrar. Y aquí no entras. ¿Por qué? Tengo derecho. Derecho. Tú vienes a hablar de derecho después de lo que hiciste. Todo lo que hiciste en el Calvario lo vimos. Y está en Facebook. Todas las galaxias te vieron. En el Monte Calvario se demostró ante el universo entero quién es realmente Dios y quién es realmente Satanás. Este tema se lo continúo en el fin de semana cuando vamos a ver cuándo fue la segunda expulsión de Lucifer, que ya no lo dejaron entrar más allá. O sea, ya no puede ir a los concilios. ¿Por qué? Porque lo vi hacer todo. Ya no queda duda de quién es realmente. Ya todo el universo alegrará cielos y los que moráis en ellos. O sea, los ángeles en el tercer cielo y los mundos no creen en el segundo cielo. Y le faltan solo los de la tierra que tengamos claro quién es quién. Porque hoy en día hay gente, y si Dios es amor, ¿por qué los niños sufren? Y si Dios es amor, ¿por qué el terremoto de Venezuela? Y Satanás hace las maldades y le echan la culpa a Dios. Y si murió, era la voluntad de Dios que se muriera. ¿Quién dijo? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Dios no tiene la culpa que la persona fumó 40 años y hoy tenga los pulmones afectados. Y ya cuando está con oxígeno y hay en una UCI, entonces algunos cristianos, por consolar a la familia, hay que tener resignación a la voluntad de Dios. Y Dios dice, ¿yo qué? No es la voluntad de Dios que la persona muera. Morimos por herencias, heredamos afecciones de salud. Yo recibí una herencia hace 5 años, me descubrieron un tumor, cáncer. El doctor dice, tienes cáncer. Oye, y me dijo, ¿en tu familia hay quienes estén así? Papá, tíos, abuelos, bisabuelos, todos lo tienen. Dice, bueno, es hereditario. Dios mío, le dame una cuenta bancaria, una finca, nada. No, le heredaron fue el tumor. Toda mi familia lo tiene. Gracias a Dios, el Señor me sanó. Hace 5 años me sanó. Me dio una nueva oportunidad. Entonces, en el Monte Calvario, cuando Lucifer no lo deja entrar más, y
Dios. Es cuando dice Apocalipsis 12, ahí si quiero que abran su Biblia conmigo. En Apocalipsis 12, esa es la segunda expulsión, pero esto lo ampliamos en otros temas que les tengo que dar el fin de semana entrante. En Apocalipsis dice 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. En la profecía, mujer representa la iglesia. Entonces se vino a perseguir la iglesia. Y versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo hace Dios para saber que Lucifer está muy enojado, se llenó de ira y se quiere desquitar con la iglesia, la mujer? Y que le va a hacer la guerra a toda la descendencia. O sea, generación, 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 generación. Entonces ahí es donde viene algo que Dios le negó a los apóstoles, a María, a Lázaro, a Nicodemo, a José de Arimatea, toda esa gente que vivió con él, les negaron algo. Vamos a Hechos 1. Jesús está en el Monte de los Olivos, se está despidiendo porque va a ascender de regreso al cielo, al trono, a reencontrarse con el Padre. Y en Hechos 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le están preguntando algo del futuro. ¿Restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el río y toda la tierra, incluyendo Jericó. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue el cielo y le recibió una nube y se fue. Se fue al trono del Padre. Ellos preguntaron, Señor, dinos qué viene. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, estaban los 11. María, su mamá, sus hermanos que ya creían en él. Estaba Lázaro, Marta, María, toda esa gente. La samaritana seguro estaba ahí también, José Arimatea, todos saben. Y él le dijo, esa respuesta no es para ustedes. No os toca a vosotros. Tengo otra gente que para ellos es esa respuesta. Y adivina quiénes son esos. Se lo negaron a ellos. Se fueron a la tumba sin saberlo. Él solo les dijo, recibiréis poder y ustedes prediquen. Prediquen que pronto regresaré, prediquen la cruz, prediquen lo que hice, prediquen la victoria sobre el pecado, prediquen todo eso, organicen, pongan todos los que quieren ir a la iglesia, pronto volveré. Eso fue en el año 31 y pasaron 65 años. Y 65 años después solo quedaron vivos el más jovencito de el Juan. Juan era un muchacho cuando Jesús estuvo allí. Algunos leen la Biblia y uno de los 12 se recostó en el pecho de Jesús en la circunstancia. Se recostó aquí. Sí. Y hay un texto que dice, preguntan, Señor, seré yo, Señor, ¿quién te va a entregar, Señor? ¿Seré yo? Negarán que seré yo. Y Jesús dijo, el que mete conmigo la mano en el plato y le moja el plato, ese es. Y Jesús tuvo el baño y Judas metió la mano también. Judas va a ser tingo. Para escuchar, el que mete conmigo la mano en el plato, ese y Judas va a meter la mano. No, lo que pasa es que ese pedacito es que Juan se le recostó a Jesús en el pecho. Y dice uno de los evangelios que Pedro le hacía señas, le decía,
Entonces Juan ahí recostado el pecho de Jesús. Y Jesús le dijo, ciertamente conmigo el pan en el plato es. Jesús partió el pan y cuando Jesús metió el jugo, metió. Jesús lo dijo así, se lo dijo no a él. Tenía aquí recostado el pecho. Ok. Y a este grupo no les toca a ustedes saber. No les toca saber los tiempos y las sesiones. No. El Padre tiene en sus solas potestad. Grábense eso. Lo que ustedes quieren saber, ni siquiera lo sé yo. Entonces él dijo, el día y la hora, nadie sabe, ni siquiera en los ángeles, ni siquiera el Hijo, solo mi Padre le estamos diciendo. Eso lo dijo estando en la tierra. Y ahora le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Y se va, se fue en la nube. Pasan 65 años después. Y ese jovencito es un anciano, era el apóstol Juan. Y está en la isla de Patmos. Y se le aparece Jesús en Apocalipsis 1. Y él escucha la voz, voltea y lo mira y dice, se parece. Era uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía 65 años que no lo veía. ¿Por qué no dijo? Y se me apareció Jesús. 65 años después. Dijo, se parece. Semejante al Hijo del Hombre. Un cinto de oro en el pecho, vestido de lino finísimo hasta los pies semejante a bronce bruñido, los ojos como llama de fuego, rostro como el sol. Experiencia que se va a parecer a aquel carpintero que mojó el pan con Judas. Pero era el mismo, pero ahora está vestido de realeza. Viene de gala, camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y, ¿se acuerdan la respuesta? No es por ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces viene Apocalipsis 1:1. Y hoy comienzo el Apocalipsis con ustedes. Apocalipsis 1:1 en adelante dice, la revelación de Jesucristo. ¿Qué era lo que quería que el grupo hiciera? Una revelación. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No toca a ustedes saber los tiempos y las razones que el Padre puso en sus. Esa información la tiene solo el Padre. Ahora mira qué pasa. La revelación es de Jesucristo. ¿Que quién se la dio? Pues lo que el Padre tenía en su sola potestad, 65 años después, se la da a Jesucristo. ¿Se acuerdan? El Padre la tiene en su sola potestad. Solo Él la tiene, ni yo. Porque apenas voy a encontrarme con Él, apenas voy a hablar con Él. Así que ahora viene la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora vienen aquellos que ellos habían preguntado, ahora sí se los van a dar. 65 años después. Y mira la cadena. El Padre la tiene en su sola potestad. Entonces, 65 años después, los que tienen su sola potestad se la da a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo se la da? Dice, se la da a su Hijo Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo la da? En medio del ángel. O sea que el Padre se la da a Jesucristo, Jesucristo al ángel y el ángel Juan. Y Juan se le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Para que todos sepan. ¿Está bien? Y eso es lo que usted tiene ahora mismo en las piernas abiertas. Y Satanás regó, eso da miedo. Ese libro, el que lo lee se vuelve loco. Habla de bestia, de cuernos, de 7 cabezas. Si un toro con 2 cuernos es peligroso, ¿cómo será una bestia con 10 cuernos? Y hay gente que no lee el Apocalipsis porque qué susto. Tengo pesadillas. La primera vez que yo viajé a los Estados Unidos llevaba cronogramas proféticos. Llevaba 3 cajas para un congreso mundial. Iba saliendo desde Cartagena para Miami. Y me recibe la policía y me dice, ¿qué llevas en esas cajas? No, son unos diagramas. Pues en profecía.
y un policía rompe la caja. Sacó uno, lo extendió en la mesa metálica. ¿Y esos monstruos qué son? No, eso es de la profecía, uy, qué susto, cierra eso da miedo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo será cuando llegue a Estados Unidos? ¿Y aquí en Colombia es? Así que me lo devolvió y yo como pude me tocó remendarla. Llega a Miami, los americanos, y de Colombia esa caja que tengo. Así que llego a la fila de aduana, un policía muy alto me dice, Spanish, English. Yo dije, Spanish, please. ¿Qué traes ahí? Yo le dije, son unos pósteres, unos diagramas sobre profecías. Y me dijo, puedo abrir la caja que yo quiera, la que usted quiera. Páseme la segunda. La fila de gente esperando con sus maletas para aduana y yo con 3 cajas. Y yo por ayudar dije, la voy a romper. Y él me dice, ¿qué vas a hacer? A romperla para abrir. No, la rompas. Porque veo aquí que va para Indianápolis, todavía de fuera. Se saca una navajita y con mucho cuidadito la abrió. Me dijo, ¿puedo escoger el que yo quiera? El que usted quiera. Lo abre y yo dije, ahí viene el susto. Y cuando lo abre dice, wow, la estatua de Daniel 2. Wow, las 4 bestias de Daniel 7. Los 2300 tardes y mañanas. El rey del norte, el rey del sur. 7 iglesias, oh. Y yo, digo, qué bueno, aquí está todo, toda la profecía está aquí escrita. Y le dije, ¿usted conoce esto? Me dijo, claro, yo soy bautista. Soy americano de padres puertorriqueños. Soy bautista. Hemos estudiado en la iglesia. Todos traen lo mismo, todos traen lo mismo. ¿Quién lo hizo? Le dije, bueno, lo hizo Dios, yo solo lo dibujé. Me felicito, está muy bonito. Y lo vi tan amable que dije, me gustaría obsequiarte uno. Te recuerdo. Me dijo, mira, si tú me regalas uno ahora mismo de eso, con este uniforme puesto, te tendré que arrestar. Y yo dije, ¿por qué? Dice, porque con este uniforme recibir un regalo es un soborno. Y le dije, entonces no te regalo nada. No te preocupes, están muy bonitos. Bienvenido a los Estados Unidos. Espera, no te muevas. Trajo cinta pegante. Él mismo la pegó. Bienvenido. Sí, yo me quedé asombrado. El apocalipsis para gente, mucha gente es, qué miedo. La palabra apocalipsis ha sido como sinónimo de estructuración del significado, lo que vimos ayer, de desastre. El apocalipsis es desastre. Cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas en el diario El Tiempo, primera página, ruinas retorcidas, y decía que el mensaje es apocalíptico. Porque la gente cree que apocalipsis es desastre, destrucción. Resulta que la palabra apocalipsis significa revelación. ¿Y qué significa revelación? Algo que está oculto, sacarlo a la luz. Por eso antiguamente revelábamos los sueños. Llévalo a revelar. Y ahí salía en la revelación que también poesía. Que lo revelaba. Revelar es sacar a la luz. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Satanás se llenó de ira. Fue derrotado en la cruz. Perdió el poder sobre nosotros. Ya no somos de él. Cristo nos compró, nos redimió. Hermano mayor, nuestro hermano. Y por la deuda, ya somos hijos de Dios y la propiedad también se la van a quitar entre todos. Entonces, él se llena de ira y viene a hacer guerra. ¿Usted cree que Dios sería un Dios de amor? Si sabiendo lo que Lucifer va a hacer, no le avisa a su pueblo. ¿Qué tal que yo esté aquí predicando y vea que aquí hay una bomba? Y dice tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y dice 30, 29, 28, 27 días. Hermanos, vamos a escuchar una música especial, ya regreso. Eso sería un acto de amor. Usted tiene que saber lo que viene y no avisarles, es un acto de amor. Por eso es que en realidad el Apocalipsis es una carta de amor. No es para meter miedo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a su siervo las cosas que van a suceder pronto. Es Dios avisándole a Dios, Lucifer va a hacer esto en el primer siglo, en el segundo siglo va a hacer esto, en el tercer siglo va a hacer esto, y antes de la venida va a hacer esto, y va a suceder que, y no voy a hacer esto. Y eso nos va a dar que ya sabemos que el tiempo está cerca. Es un acto de amor. Apocalipsis que usted tiene abierto en la Biblia, también no es el Apocalipsis que hay en la Biblia. En la Biblia no es el Apocalipsis. Por ejemplo, en los días del diluvio, Dios dice, voy a destruir toda una gran inundación. Se va a ahogar pues. Tierra se ha llenado de madera. Y Jesús dice, Padre, Noé es mi amigo. Hablamos todos los días. Él todos los días me llama. Él ora y yo hablo con él. Es mi amigo. Avisémosle a Noé. Y el padre dice, no, hijo, no le avisemos, déjalo que muera inocente. Eso va a caer tan rápido que ni se da cuenta de lo que pasa. Eso sería un Dios de amor. ¿Sabe cómo diría Apocalipsis 1:1 en los tiempos de Noé? Diría, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a Noé cosas que deben suceder. Le avisaron a Noé que venía el diluvio, hizo el arca y fue salvado. Eso no. ¿Cómo diría Apocalipsis 1:1 en los tiempos de Sodoma? Vamos a mandar sufrir fuego. No le digan nada a los, le avisen. No le avisen. Eso sería un acto de amor, no avisarle a los que viene fuego con azufre del cielo. Entonces, ¿cómo diría Apocalipsis 1:1 en los tiempos de Sodoma? Diría, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a manifestar cosas que deben suceder. Le dijeron a los ángeles, este es su lugar. Montaña, no mires hacia atrás, y el monte. Nada podremos hacer hasta que no llegue allá. Y al amanecer de Sodoma, azufre y fuego cayeron. Quedó un cráter tan grande que el río Jordán lo comenzó a llenar y hoy se llama el río Jordán. Le avisaron. Jesús le avisó a los cristianos de la destrucción de Jerusalén 35 años antes que sucediera. Cuando veáis a Jerusalén, el lugar santo, la abominación de Sol, que esté en la azotea no va por la capa, que esté en fuera no entra a los montes. Y todos los cristianos salieron y ninguno murió. En el año 70, cuando más de 1,5 millones de judíos fueron crucificados en las afueras de Jerusalén. Por eso Jesús, cuando iba llevando la cruz, las mujeres iban llorando, le decían, Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque 35 años después, ese niño de 8 años iba a tener 40 años. Iba a ser muerto en una masacre horrible, donde el templo no quedó piedra sobre piedra. Y para la generación actual, el Señor me mandó desde la costa para avisarles a ustedes, porque los ama tanto. Él quiere que ustedes sepan las cosas que están sucediendo, para que usted se prepare, como lo hizo Noé, como lo hizo los cristianos, por los que estaban en las generaciones, se han hecho caso a lo que Dios dice. Si Dios dice, Noé, y se salva, Noé entró y se salvó. Si Dios dice, para salvarte tienes que salir de Sodoma, salió. Hoy dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No, yo no me quiero bautizar. Es lo mismo decir, yo no entro a la casa. Yo quiero salvarme, pero yo tengo que entrar a la casa. Dios conoce mi corazón, yo soy sincero. El sincero se ahogó. Porque Dios dijo, entre al arca y se salva. Dios siempre dice que hay que hacer para hacerse. Está bien. Y esto es lo que el Padre había sido, lo tenía en su sola potestad. Ahora, en el año 96 se lo da a Jesucristo al ángel, el ángel a Juan lo escribe y aquí lo tenemos escrito para estudiar esta semana. Así que a partir de hoy y mañana vamos a abrir el Apocalipsis y el Apocalipsis está escrito en lenguaje simbólico. No es literal lo que está ahí, es simbólico. ¿Por qué? Porque los símbolos, cuando hay guerra, se habla en símbolos. Se habla en lenguaje simbólico. Los que trabajan por radio, eso se llama banda abierta, todo el mundo escucha lo que se dice ahí. Así que se habla en clave. Yo trabajaba en el Cerrejón y estábamos en Barranquilla y los ingenieros, arquitectos desde la mina, el Bolívar, se llamaban Barranquilla,
y yo era el encargado y recibía los viernes los mensajes. No, avísale a la primerísima que no voy este fin de semana, tengo mucho trabajo, así que voy en 15 días. ¿Quién era la primerísima? Los amigos me entendieron. Pero hubo uno que un día me dijo, Alberto, hágale, me decía, una línea 500 de más. Es que esto es una línea 500, dígalo, me dijo el número. Alberto, avísale a la segundísima, y ahora que entendieron también. Lenguaje, yo no me voy a eso. De pronto la primerísima se entera que yo estoy aquí participando, pero el lenguaje es en clave. En la guerra, el lenguaje es en clave. ¿Verdad? Entonces, todo el Apocalipsis está escrito en clave, como los soldados hablan. Gaddafi, un líder terrorista del norte de África, muy protegido, Estados Unidos nunca lo pudo capturar. Pero un día el operador de radio, allá en Trípoli, sintonizando la onda corta, escuchó: los polluelos han abandonado el nido y van a soltar los huevos en el nido de la comadreja. Y el hombre dijo: esto debe ser un programa de historias infantiles, voy a buscar algo más importante, y siguió buscando. A los pocos minutos estaban cayendo bombas sobre la propia casa de Gaddafi. Lo que él había escuchado era al piloto líder de un escuadrón de bombarderos F-14 que habían despegado de aviones a Tallinn en el Mediterráneo. Y había dicho en clave: los polluelos han abandonado el nido. ¿Quiénes eran los polluelos? Los bombarderos. ¿Y cuál era el nido? El portaaviones. Y van a soltar los huevos. ¿Cuáles eran los huevos? Las bombas. En el nido de la comadreja. Adivina cómo le llamaban a Gaddafi, comadreja. El nido, su propia casa. Él escapó porque él tenía túneles que salían por allá a otro lado. Así que en la guerra se habla en clave. Entonces el Apocalipsis, nuestro comandante desde el cielo, nos habla en clave para que solo el pueblo de Dios entienda. Pero eso en la antigüedad, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él contestó: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo así? Se supone que él quiere que la gente entienda. Dice: sí, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que pasa es que los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los padres de la ley, decían: este Jesús está volviendo muy peligroso. Nos toca acabar con él. Necesitamos algo de qué acusarlo. Pero si vamos nosotros y nos sentimos a escucharlo, él se va a cuidar porque nos ve ahí. Y no va a decir nada imprudente porque nos ve. Entonces me van espías. Vayan, mezclense entre la gente como que están oyendo los sermones. Y anoten lo que dice para ver en qué lo podemos acusar. Regresaban por la noche. ¿Qué hubo? ¿Qué dijo? ¿Habló algo contra el chino? No. ¿Contra los romanos? Tampoco. ¿De qué habló hoy? De un señor que tenía 2 hijos y que el menor se fue lejos, se gastó la plata y se despilfarró todo. Y después regresó volviendo a cerdo y el papá le hizo una fiesta y el hermano mayor se enojó. No. ¿Qué más habló? De un señor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. ¿Qué habló? Señor, reino de los cielos en clave. Y ellos perdidos. Por eso Jesús dijo: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero nosotros entendemos la cizaña, el hijo. Así que todos los días regresaban que una señora había perdido una mujer. Nada de eso servía para acusarlo. Hasta que él de frente los llamó delante de todo el mundo: generación de víboras, sepulcros blanqueados, se roban el diezmo, les dijo de todo el público. Ese día, por la noche, fueron a capturar. Él dijo: mi vida no me la quitan, yo de mí mismo la pongo. O sea, él los provocó para que lo fueran a capturar porque su ya había llegado. Él todo el tiempo tuvo el control. Entonces, ese es el Apocalipsis. Y como ese es el Apocalipsis, para ir terminando, quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 4. Entonces no van a tener ningún temor, ¿verdad? Porque el Apocalipsis es una carta de amor donde el Señor nos avisa con tiempo lo que va a suceder para que tomemos medidas aseguratorias y ninguno perezca, sino que todos vamos a arrepentir. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí
una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz fue como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas grandes suceden después de esto. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. En el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa con sus coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y aquí viene el texto que quiero que vean. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante de cristal, junto al trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Versículo 7. Y el primer ser viviente, entonces, lo voy a nombrar a él, ¿tu nombre? Juan Diego, vas a ser el receptor del primer ser viviente. La Biblia está escrita de una manera concatenada, coordinada, no son piezas sueltas. Entonces aquí dice en el 7, y el primer ser viviente era semejante a un animal, es el león, y es el primero. Tu amiga, su nombre, Michelle. Y el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Pastor, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Y cosita. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Si notan que los animalitos, los seres vivientes tienen un orden. El primer ser viviente era el segundo, el tercero y el cuarto, águila volando. Esa información ahí para que no se me olvide. ¿Por qué? Ahora, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿A quién se refieren aquí? ¿Qué significa la palabra Cristo? El campeón, el vencedor, Cristo. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los reyes vivientes y en medio de los ancianos está en pie un cordero como inmolado. Está en pie, o sea, está vivo, está consciente, pero tiene cicatrices. Lo ve herido, pero está de pie. Regresó de la guerra con heridas, pero vencedor. Me encanta el himno que dice: ved a Cristo, Rey de Gloria. Es del mundo el vencedor, de la el invicto, démosle todo lo. Él regresó vencedor. Entonces dice, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 espíritus, son los 7 espíritus de Dios. Versículo 7. Y vino el cordero como inmolado, tomó de la mano del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? El Padre. ¿Y quién estaba manteniendo de la mano del Padre? El Hijo. Tomó el rollo, tomó el libro. Cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son del cordero, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de lengua y nación. Nos ha redimido. ¿Cómo nos redimió? Se volvió pariente cercano y vino, yo pago la deuda, no hay que esperar ni los 7 años ni los 50 años, yo pago. Y es gratis, porque son mis hermanos. Y nos redimió a todos de toda nación, linaje, pueblo y lengua. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones de millones. Decían a gran voz, ver que soy molestino y tomar el la riqueza, la salvación, perdón, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. ¿Qué significa el 7 en la profecía? Perfección y totalidad. Y todo lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y todo lo que en el mar y las cosas unidas. Y decir, porque está sentado en el trono y al cordero sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El número 4 representa la totalidad geográfica. O sea, en los atributos cardinales, ver el cordero que está en sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. ¿Cuáles son los 4 seres vivientes? Ese es el orden en que lo mencionó ya, ¿verdad? Entonces, dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora viene aquí algo que poco ha sido entendido. Los 7 sellos. Es cortito. Parece muy difícil, pero van a ver. Era importante tener todo el contexto donde nos es entregado el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la generación que recibe el Apocalipsis, esta información la quisieron tener Felipe, Bartolomé, mamá María, María Magdalena, la mamá de Cleofas, Marcos, Lucas, todos ellos, Lázaro, Marta, María, toda esa gente camina sobre el mar, multiplicado para veces. Pero ellos dijeron, Señor, restaurará. Eso no le toca a ustedes. Eso lo tengo para los de Girón. Esa información a ellos no les tocaba, el Señor les quería que la recibiera. Y tú, ay, a mí me da miedo ese libro. Y Satanás riéndose, porque no quiere que lo leas. Entonces, mira, capítulo 6:1. Vi cuando el Cordero va a abrir el libro con los 7 sellos. Ahora miren aquí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el que abre los sellos? El Cordero, Cristo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Entonces el primer sello que lo abre Cristo, el que llama a Juan para que vea lo que hay ahí, es uno de los 4 seres vivientes. No sabemos cuál. Ahí dice uno de los 4. Para entender este orden, vamos a leer el segundo sello. Versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Jesús abre el segundo sello, ¿y quién es el que llama a Juan y le dice, ven y mira? El segundo ser viviente, o sea, el tuyo. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. El tercer ser viviente, rostro de hombre. Entonces, el segundo ser viviente, becerro. El tercer ser viviente, rostro de hombre. Versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, vino abajo el ser viviente que decía, ven y mira. O sea que el segundo ser viviente abrió el segundo sello. El tercer ser viviente lo llamó para que viera el tercero. Y el cuarto ser viviente lo llamó para que viera el cuarto. Ese uno de los seres vivientes, ¿cuál fue el que no le fue el primer sello? El primero. Nota que los 4 sellos del Apocalipsis los
pero es uno de los seres vivientes que le dice, ven, mira, primer sello, primer ser viviente, segundo sello, segundo ser viviente, tercer sello, tercer ser viviente, cuarto sello, cuarto ser viviente. ¿Por qué esa precisión matemática? Resulta que en las profecías, y eso está en el diagrama profético que tengo aquí, esto que está aquí, está todo esto explicado allí. La profecía de las 7 iglesias y la profecía de los 7 sellos son simultáneas. O sea, la primera iglesia corresponde al primer sello. La segunda iglesia al segundo sello. Tercera iglesia, tercer sello. Cuarta iglesia, cuarto sello. Quinta iglesia, quinto sello. Sexta iglesia, sexto sello. Y séptima iglesia, séptimo sello. Son las mismas 7 épocas del cristianismo, desde que Jesús se fue al cielo hasta que Jesús regrese por segunda vez. Estos 2000 años estarían divididos en 7 periodos, que serían época apostólica, persecución romana, la época en que Constantino entró a la iglesia apostólica y la transformó con influencia romana. La cuarta iglesia es toda la Edad Media, 1000 y tantos años. La quinta iglesia es cuando Martín Lutero redescubre la Biblia y viene la Reforma Protestante. La sexta iglesia es el despertar por el advenimiento de la época de Guillermo Miller, Elena White, José Smith, Jaime White, todos estos pioneros predicando Cristo ya viene. Y la séptima iglesia, la séptima época, son nosotros, dice la iglesia civil. Esas 7 épocas de las 7 iglesias son los mismos 7 sellos. En las 7 iglesias, Jesús se presenta. Son 7 cartas que se escribe. Escríbele a la iglesia de Éfeso. Y cada carta escribe a la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia de Pérgamo, escribe a la iglesia de Atira, escribe a la iglesia de Sardi, escribe a la iglesia de Filadelfia y escribe a la iglesia de Laodicea. 7 cartas a las 7 iglesias. Esas 7 cartas tienen la misma estructura todas. En todas se dice cómo se presenta Jesús. En todas. En la primera dice, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro y tiene las 7 estrellas en su mano, dice esto. En la segunda, que esa es misma, dice, he aquí el que quiere y volvió a caminar, dice esto. En la tercera, que es Pérgamo, dice, el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto. Y en la cuarta, así, o sea, cada una de las 7 iglesias tiene el esquema de cómo se presenta Jesús ante cada una de ellas. Resulta que la manera como Jesús se presenta a cada una de ellas tiene que ver con lo que va a pasar en esa época. Lo que va a pasar en esa época. Tengo la forma, no digo, gracias, amable. Entonces, la primera iglesia es Éfeso. Sí, la palabra Éfeso significa deseable. Y la primera iglesia va del año 31, que Jesús se fue, al año 100, cuando muere el último. O sea, es la época apostólica. ¿Por qué fue una época deseable? Porque imagínate escuchar a Pedro predicar con el poder de la expresión y que se bauticen 3000. En otra oportunidad se bautizaron 5000. Imagínate a Pedro resucitando a Cristo. Imagínate a Pablo convertido de perseguidor a fundador de iglesia. Imagínate a Pedro sacado de la cárcel por un ángel con 8 puertas, que cada puerta tenía candado y 2 guardias romanos. Y lo puso en la calle y ningún guardia se dio cuenta. Imagínate a Pablo resucitando a Eutico. O sea, era una época deseable. Era una época deseable porque el evangelio se estaba predicando tal como Jesús lo había enseñado. Si alguien quería enseñar algo distinto, nosotros decíamos, un momentito, sí, eso. Yo estaba ahí. Pero Jesús no dijo eso. Lo sentaban enseguida. Pero hoy en día, ay, ¿y cómo sabes que Jesús no dijo eso? A usted le consta, y meten cualquier cantidad de mentiras. Pero la época deseable eran los apóstoles, llenos del Pentecostés del Espíritu Santo. Era una época que deseable, sobre todo porque el evangelio se predicó de una manera pura. No había mezcla de error.
Mientras los apóstoles vivieron, protestaron enérgicamente contra el error. No dejaron que el error se metiera en la iglesia. Un señor quería dar una ofrenda y quiso engañar al Espíritu Santo y se murió en la entrada. Ananías y Zafira. Requiere. Entonces, esa época, como fue una época en que el evangelio dominó, Jesús se presenta como el que camina en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. El evangelio se movía. Nada lo detenía, ni cárcel, ni azotes. Ni azotes. Los azotaban y al ratico estaban otra vez allá en el corte de tenían miedo. Es menester obedecer a Dios antes que lo tomen. Entonces, en Éfeso, Jesús se presenta con dominio, las 7 estrellas en la mano. ¿Sabes qué son las 7 estrellas? Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y la palabra ángel significa mensajero. De ahí viene la palabra evangelio. La palabra evangelio tiene la palabra ángel. Es ángel y o. O sea, evangelio es el mensaje. El ángel es el mensajero. Jesús tiene en su diestra las 7 estrellas. O sea, Jesús tenía en sus manos a los mensajeros, los cuales iban por todos lados a predicar el evangelio. Entonces, la manera como Jesús se presentó a esa iglesia tenía que ver con lo que iba a pasar. La segunda iglesia fue Esmirna, del año 100 al 313, 200 años de persecución romana. Varios decretos Nerón, Diocleciano, donde era echarlos a los leones. Los cristianos eran echados a los leones y los cristianos morían cantando. Soltaban a los leones y los cristianos comenzaban en Cristo, yo amigo, amante salvador. Contaré cuánto es y los leones solo los comían y ellos cantaban. La tribuna decía, ¿quién es ese tal Jesús? ¿Ese quién es? Que esta gente no le tiene miedo ni a la muerte. Entonces salían del circo romano a averiguar quién era Jesús. Salían del circo romano a averiguar quién era Jesús. Y cuando descubrían quién era Jesús, ¿qué pasaba? Se convertían. Por cada cristiano que moría en el circo romano, se convertían 5 en la vida. Entonces, como fue una época en que la iglesia vivió el sacrificio de la persecución, Jesús se presenta a la segunda iglesia como aquí, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto. O sea, mira, tú estás vivo. Y a ellos se les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona a la vida. Ellos morían por Cristo. El cristianismo llegó hasta el último rincón del imperio y la gente se convertía. Llegó un momento en que medio imperio romano eran cristianos ya. El Señor los dejaba que morían porque era un testimonio poderoso que se convertía gente allá. Así como en las 7 iglesias, la manera como Jesús se presenta en cada iglesia tiene que ver con los eventos que iban a pasar en esa iglesia. En los 7 sellos, en las 7 épocas, cada ser viviente que lo presenta tiene que ver con lo que va a pasar en ese sello. Entonces, el primer ser viviente, que es el león, es el que presenta el primer sello. Leanlo conmigo rápidamente, no me voy a dar mucho. Dice el versículo 6.1, dice 6.1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como un voz de trueno. Y miré aquí un caballo blanco. Entonces vamos a proyectar la presentación rapidito. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Están los 7 sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos. De los 7, los 4 primeros son caballos, luego vienen 3. Entonces aquí tenemos que el primer sello era un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. El arco es la única arma de largo alcance. O sea, el arquero está aquí y el arma puede llegar a 3 cuadras. Significa que el evangelio se proyectó a largas distancias. Por ejemplo, el etíope va en su carruaje leyendo, el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro, y camina al lado del carro y escucha cuando está leyendo, y me perdí la fe, me quedaron, abrió su boca,
Y él le dice, ¿entiende lo que está leyendo? Dijo, no, ¿cómo va a entender si nadie me explica? Pero yo le puedo explicar, sí, súbase. Cuando se sube Felipe en el carro del etíope, él le pregunta, ven acá, ¿de quién está hablando aquí Isaías? ¿Del mismo o de otro? O sea, este que va a ser llevado al matadero es Isaías. No, no, no es Isaías, ¿no? Entonces le habla de Jesús, que es el Cordero, le explica. Y no han terminado la explicación cuando el etíope dice, pare, pare, al que conduce el carro. Y le dice al predicador, Señor, aquí hay. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puede. Creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Lo bautizó. Ya. Y el etíope se fue para Etiopía con ese mensaje. ¿Qué creen que hizo en Etiopía? Entonces, ya ven por qué el jinete lleva un arco. Porque el evangelio llega lejos. En Pentecostés, 15 nacionalidades. Hasta de Arabia había gente ahí. Usted lee las nacionalidades en Pentecostés y hay 15 nacionalidades. Partos, medos, elamitas. Toda esa gente ve el Espíritu Santo, los escucha la predicación de los apóstoles, se bautizan entre 20,000 y de esos lados. El evangelio llegaba lejos, por eso el jinete. El color blanco representa la pureza del evangelio y el jinete lleva una corona que representa la victoria. El evangelio ganaba. El evangelio no lo paraba nadie, ni siquiera Saulo de Dios. Entonces, ese es el primer sello. Es la primera época del año 31 al 100, época apostólica. Y ahora bien, el segundo es un caballo rojo. ¿Qué representa el color rojo? Sangre. Y el jinete tiene una espada. Y le fue dada, aquí lo dice, vamos a leer el segundo sello. Dice el versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, abrió el segundo ser viviente, que es el becerro. ¿Qué hacían con los becerros en Israel? Era el animal del sacrificio. El león es la victoria. El león es el rey. Victoria. Primera época, una iglesia vencedora. Representa el león. La segunda época representa el cordero, el becerro. Es el del sacrificio. Significa que esta iglesia va a sufrir sacrificio, va a sufrir muerte. Y es la segunda iglesia, la que allá se llamaba Esmirna. Ahora aquí es la época de la persecución romana. Dice, cuando abrió el segundo sello, y el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo rojo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este segundo sello es el caballo que representa la segunda época del cristianismo, o sea, la persecución romana. Siglo 5, cuando abrió el tercer sello, fue el tercer ser viviente que decía, ven y mira, ¿quién es el tercer ser viviente? Cara de hombre. ¿Qué es el hombre en la Biblia? El hombre maldito el que confía en el hombre. El hombre no es de fiar, el hombre es pecado. Y el tercero es el ser viviente que lo representa, es el que tiene rostro de hombre. Y ahí interviene el hombre, porque en el año 313, cuando se termina la persecución romana, porque Constantino sube al trono como nuevo emperador romano, y lo primer acto que hace es el edicto de Milán, donde detiene la persecución romana y declara libertad de culto en el imperio. Nadie será molestado por sus creencias religiosas. No maten más cristianos. Pero señor, hay que matarlo. Yo soy cristiano. ¿Qué? ¿Me va a matar a mí? Ay, no, no sabía, señor. La iglesia estaba escondida en cuevas, se reunía en catacumbas, se reunía escondidas en la madrugada, cantaban poquito porque los echaban a los leones. Ahora Constantino le dice a la iglesia, salga, le devuelven las propiedades, él ordena que todas las propiedades que le habían sido quitadas en la persecución sean devueltas a sus originales dueños, a sus descendientes. La iglesia no tiene templos. 200 años de persecución, no había templos. Constantino donó unos edificios. Y esto no lo aprendí en la iglesia, lo aprendí en la Universidad Autónoma del Caribe estudiando arquitectura. Unos edificios que eran unos auditorios donde la gente se reunía a debatir ideas, exponían sus ideas y discutían. Esos edificios se llamaban basílicas. La basílica es un edificio romano tipo auditorio. Y Constantino donó a la iglesia basílica para que fueran sus templos. Una iglesia bendecida por el gobierno.
Constantino nombró altos dignatarios de la iglesia como consejeros de Estado y creó un consejo de gobierno llamado Scrum Consistorium, donde había pastores de la iglesia. La palabra original de la Biblia para pastores en español, la original es obispo. Por eso en Timoteo dice, alguno anhela ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea casado, marido de una mujer, no haga vino, tanto para enseñar y nada de eso. Entonces, el obispo en el original, en español sería pastor. Entonces, el nombre obispo de la iglesia, o sea, pastores de la iglesia, para que fueran consejeros de Estado. ¿Han visto Donald Trump rodeado de pastores en posición de mano y orando por él? Para que Dios lo ayude, para que con la ayuda de Dios América se haga grande otra vez. Eso lo hizo Constantino. Donald Trump está repitiendo la historia. Con Constantino se formó la bestia. En los Estados Unidos se está comenzando a formar la imagen de la bestia. Eso lo vamos a ver cuando veamos mañana la bestia del 666 y pasado mañana la imagen de la bestia. Imagínense eso. Y ya se está formando en los Estados Unidos. Donald Trump está diciéndole a las iglesias protestantes, propónganse para cargos públicos, porque si ustedes los cristianos no se ponen para cargos públicos, los corruptos los ocuparán. Y está destapando ollas de corrupción impresionantes. ¿Tiene buena intención? Sí, pero ¿saben en qué va a generar eso? En que el protestantismo de los Estados Unidos entrará a tomar puestos de gobierno. Y cuando tengan ese poder, les dice, y ahí viene lo que ya saben. ¿Ya ven por dónde va esto? Pues Constantino lo hizo. Los dignatarios de la iglesia, consejeros de Estado. Vengan, que tengo que tomar una decisión importante. ¿Qué me aconseja, pastor? Solo ore para que tome la mejor decisión. Los pastores, y el emperador entraba a la iglesia con la guardia pretoriana y todo eso. Ahora ser cristiano era ser de la high life. Soy de la religión del emperador. Pero Constantino dijo, yo los nombro que me ayuden acá, pero me dejan ser el monte de iglesia. Yo tengo experiencia gobernando. Bueno, sí, venga, Constantino de la Junta de Iglesia. Y Constantino en el 325 preside el concilio de Nicea de la iglesia, donde la iglesia revisa las creencias y las define como dogmas cristianos. Y quien dirigió eso fue Constantino. Esto no se va a creer, esto sí se va a creer. Y el 13 de marzo del año 320, el 7 de marzo del 321, Constantino hizo un edicto que se llama Edicto de Constantino, que dice, descansen todos el venerable día del sol. Y creó una ley dominical. El día del sol es el Sunday, domingo. Y vean que la palabra domingo viene del latín Dominicus Dei. ¿Y sabe qué significa en latín Dominicus Dei? Día del Señor. El problema es que el latín nunca fue el idioma de la Biblia. La Biblia se escribió en griego, en hebreo y en arameo. Nada en latín. Entonces, domingo en latín es Dominicus Dei, pero ese era el idioma del imperio, el idioma de Constantino. Quitaron el sábado del Señor y pusieron domingo. ¿Y qué hizo la iglesia? Ah, bueno, no lo hagamos enojar. Dios lo que le interesa es que le dediquemos un día. Cualquiera. Eso no dice el mandamiento, pero ellos lo comenzaron a hacer así. Y a partir de ese momento la iglesia cristiana comenzó a guardar el domingo, por obedecer a Constantino. Y Constantino comenzó a meter creencias romanas en la iglesia. Y la iglesia no le resistió, porque Constantino les estaba dando la iglesia que había venido siendo apostólica, a partir de aquí comenzó a ser apostólica y romana. Y el cristianismo puro desapareció. Y el paganismo puro desapareció. Comenzó a hacer una mezcla. El imperio romano se cristianizó. Y la iglesia apostólica se romanizó. Y apareció ahora una mezcla que no es ni toda pagana ni toda cristiana, es una mezcla. Creencias del imperio entraron al cristianismo. Y ahí se comenzó a llamar apostólica y romana. Voy a pasar, ahí están los 4 seres vivientes. Primer caballo, corona, el arco, arma del largo alcance, la pureza del caballo, lo presentó el león, el animal vencedor. La segunda, la iglesia en los tiempos apóstoles. La segunda
caballo rojo, la sangre, y la persecución de los mártires que morían en el circo romano. ¿Quién representa? El buey o becerro, que es el animal del sacrificio. Vean como en Apocalipsis, en las iglesias, la manera como Jesús se presenta a cada iglesia tiene que ver con las características de lo que pasa y el sueño del Señor hace lo mismo con los frutos de vivientes. Y los cristianos morían en el circo romano. Luego viene el tercero, que es un caballo negro. Y aquí ya voy a ir terminando. Caballo negro. Y miren las características del caballo negro. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente. ¿Quién es el tercer ser viviente? Rostro de hombre. ¿Y qué es el hombre? Corrupción. Entonces dice allí, dice el tercer ser viviente, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro. Si el blanco significa pureza, ¿qué significará el negro? Lo opuesto, ¿verdad? La oscuridad. Bueno, dice, ven y mira, y vi un caballo negro. Y el que lo montó tenía una balanza en su mano. ¿Para qué se usa la balanza? Símbolo de comercio. La balanza está en el mercado para pesar el kilo de queso. Y dice aquí que tenía una balanza en su mano y oí una voz en medio de los cuatro serpientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí yo quiero que hagamos cuentas. Vamos a traducir. 2 libras de trigo por un denario. Ayer vimos que el denario es el salario del día de trabajo. Hoy correspondería a 66.666 pesos. 2 libras de trigo por 66.660 pesos. ¿Baratico? ¿Cómo está la libra de trigo? 1.200. Pero ahí dice 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo, o sea que la libra ahí está a 33.330. Y me dice la hermana que está 1.200. Entonces, a 2.000 en otro lado. Entonces está caro, ¿verdad? Y 6 libras de cebada por un denario. ¿A cómo está la cebada? En la plaza. 3.500. 6 libras son 66.000. Esta libra está en 6.600 y está a 3.000. O sea que está el doble. Lo que el Señor está diciendo es que eso está caro. Ahora, puede ser así en los tiempos bíblicos con trigo y cebada. Pan. ¿Y qué representa en el lenguaje de Apocalipsis? Pan. La palabra de Dios. Significa que para esto se debe la palabra de Dios era muy difícil. Comenzó a esos precios, comenzó a escasear. Para que Satanás pudiera meter los engaños de esta época, se necesitaba que no hubiera palabra de Dios al alcance de la gente. No había palabra de Dios, porque para poder hacer el concilio de Nicea, decir, un año de oración, esto y en esto y en esto. Ya no vamos a adorar estatuas. Esos son dioses griegos. Pero hemos aprobado de que ese no se llame Apolo, ese va a ser Pedro. Pedro era un apóstol. Pedro sí hay que adorar. Lo que hicieron fue cambiarle los nombres a la Artemisa de la Virgen María y siguieron con las estatuas, cambiándole los nombres, pero el mandamiento es decir, no adoráis imágenes, pero no había palabra de Dios, porque a ese precio. Entonces quitan la palabra de Dios, no hay palabra de Dios, y para que se puedan entrar todas las creencias que no están en la Biblia. Y ahí está Constantino, el edicto de Milán, y estos son frescos de la época. Aquí tenemos, bueno, el cuarto jinete es un águila volando, y el caballo es amarillo, amarillento, como de muerto. Representa la Edad Media, cuando se estableció, y es el águila volando, no dice el águila, sino águila volando. Si está volando, no tiene las alas abiertas. ¿Y qué era el águila con las alas abiertas? El símbolo de Roma. Y entonces lo que está mostrando, siempre que las legiones iban, llevaban el estandarte de sus águilas con las alas extendidas. ¿Qué pasó con Roma tras la caída del imperio? La construcción del poder
romano papal. Entonces, el papado se constituye en Roma como un poder de la iglesia heredando del imperio. Al emperador se le saludaba de rodillas y besándole el anillo. Esa costumbre entra a la iglesia. Cornelio, centurión romano, en Hechos 10, recibe a Pedro en su casa. Y cuando Pedro llegó, él dice, tú caminas se le arrodilló y lo lloró. Y su me dice, pues yo también soy hombre. Cuando el ángel en Apocalipsis 22 termina de mostrarle a Juan el Apocalipsis, dice, yo Juan me postré a los pies del ángel que me mostró las cosas. Y él me levantó y me dijo, levántate. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Gloria a Dios. Ni el ángel se dejó que se le arrodillara, ni Pedro. Pero en la iglesia, como en los Césares, sí se les saludaba de rodillas, esa costumbre perdura. El saludo hacia los. Entonces, el concilio de Nicea y todos estos concilios sin Biblia, solo creencias de Roma entrando a la iglesia. Todo eso. Ese es el cuarto caballo. Como no había Biblia, a la gente se le dijo que si daba dinero para construir la Basílica de San Pedro, le daban perdón de pecado. Y se llamó la venta de las indulgencias. El quinto sello, entonces ahí están los primeros 4 sellos, que son los caballos. El quinto sello dice, vi las almas de los que morían por Jesús, que estaban debajo del altar y clamaban, Señora, ¿cuánto? Deja que nos maten y no venga nuestra muerte. Y una voz les dijo, hasta que se complete el número de sus hermanos que van a ser sacrificados igual que ustedes. O sea que iban a venir más persecuciones. En la Edad Media, en el tiempo de esta iglesia, hubo mucha persecución y en el quinto sello los altares eran los altares de la Inquisición, porque ya el templo de Jerusalén había sido destruido y el otro santuario es del cielo, allá no sacrifican gente. Entonces eran los altares de la Inquisición que los que se oponían a obedecer a la iglesia eran catalogados como herejes. Y Martín Lutero denunció, él era un sacerdote, pero leyó la Biblia y encontró la verdad y la publicó. Entonces vinieron las persecuciones de la Inquisición. Persona que se negaba a lo que la iglesia decía era tomado como hereje y era quemado. Por esas persecuciones, los cristianos huyen desde Inglaterra en un barco llamado el Mayflower y huyen a Norteamérica, ya se ve descubierta América, saben de ahí un nuevo mundo, llegan al nuevo mundo, llegan al norte de Massachusetts, un lugar que se llama Plymouth. Tuve el privilegio de estar por allá y hay un barco residual que es desde la época y ellos llegaron comenzando el invierno. Sobrevivieron al primer invierno, ahí fue donde encontraron un pavo después de hacer una oración, y después ellos no tenían más comida, pero los nativos los estaban observando y todas las noches les dejaban comidita. Cuando ellos se despertaban había comida. Y pasaron el primer invierno milagrosamente. Al año ellos recordaron el milagro de cómo habían sobrevivido y comenzaron a hacer un culto de acción de gracias. Y cada año se hace el culto de acción de gracias y hoy en día los Estados Unidos, 250 años después, celebran el día de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, recordando el milagro de que Dios sacó ese grupito, que si hubieran muerto de hambre, no existirían los Estados Unidos. Y ellos consideran que Dios los ayudó de una manera y dice la Biblia en Apocalipsis 12, y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra ayudó a la mujer, y eso fue lo que pasó. Celebran el Día de Acción de Gracias todavía hoy en día. Sexto sello. En el sexto sello, dice aquí, lo voy a leer, sexto sello dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, bueno, el sexto ese. Mira cuando abrió el sexto sello y un gran terremoto, hizo negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como la higuera de sacar los higos cuando se fue el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrede. Los montes, toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los ricos, los grandes, los poderosos, todos siervos y libres, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y enfrentamos a nuestra gente sentados sobre el y de la ira del cordero, porque el gran día de su vida ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, yo tengo aquí la fotografía de aquí del diagrama profético, lo que les voy a leer está aquí, y ahí están esos eventos cuando se cumplieron.
El día 10 de noviembre de 1755 hubo el más notable terremoto de la historia. Una violenta conmoción destruyó la ciudad de Lisboa y sus alrededores. En el curso de unos 6 minutos, casi 600.000 personas perdieron la vida. Para la época, eso fue un gran desastre. Nunca se había visto un terremoto como ese. Se cumplió en el año 1755. El 19 de mayo de 1870 se conoce en la historia como el día oscuro. Un día cualquiera, el 19 de mayo de 1870, el sol a media mañana se ennegreció, la luna salió como sangre, no era un eclipse, la gente salía a las calles, el fin del mundo, y las vacas volvieron a los corrales, las gallinas a los gallineros, y después de unas 4 horas el sol volvió a abrirse. ¿Y qué pasó? Y luego, la noche del 12 de noviembre para amanecer el 13 de noviembre, la Biblia conoce el día como el día de la caída de las estrellas. Cuando la Biblia menciona caída de las estrellas, evidentemente quiere decir lo que un astrónomo mencionaría como caída de estrellas fugaces o meteoritos. Fue de tal profusión la caída de las estrellas que dice que una persona podía leer el periódico en el campo solo con la luz de las estrellas fugaces. Literalmente Dios un día lo apagó y una noche la incendió. 1833. De repente, cristianos en Norteamérica, la iglesia protestante había huido a Norteamérica, leían la Biblia, en Europa no leen la Biblia, así que ellos no sabían qué significa eso. Pero estas personas metodistas, bautistas, pentecostales, de todas estas religiones, pues leyano y todo, ellos dijeron, oye, ven acá, eso está en la Biblia. Y leyeron Isaías 24, 21 al 23, Joel 28 al 32, 3, 9 al 15, Mateo 24, 29 al 30, Marcos 13, 24 al 27, Lucas 21, 25 al 26, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y en todos decía lo mismo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ellos dijeron, ya el sol se oscureció, ya la luna salió como sangre, ya las estrellas cayeron. ¿Qué fue? La segunda venida de Cristo. Ellos se comenzaron a poner a estudiar la segunda venida de Cristo. Ya Cristo está para venir. Y es cuando descifraron la profecía de los 2300 años, que caía el 22 de octubre de 1844, Guillermo Miles, y un grupo de distintas denominaciones religiosas se unieron en un mismo sentido. Y esto indica que ya solo falta la venida de Cristo. Pero comenzaron a predicar, la gente se bautizaba por cantidades, y hizo cronogramas específicos. Él los hizo, ¿verdad? Yo me copié de él. Y entonces predicó por todo ese tiempo y predicaron que Cristo venía el 22 de octubre de 1824, sin saber que habían malinterpretado. Mire, lo esperaron. Hay en YouTube el video en la película que se llama Cómo todo comenzó. Es impresionante. Se llama Cómo todo comenzó. Mírenlo. Y ellos esperaban la venida de Cristo ese día, pero Cristo no vino. Lo que ignoran, dice, y el santuario sería purificado. Ellos ignoran que en el cielo hay un santuario y que ese día no era la venida de Cristo, sino que apenas Jesús iba a pasar un lugar santo, santísimo. Entonces, volvieron a orar. De 50.000 personas que esperaban la venida de Cristo ese día, 49.950 cumplieron a partir de vida de pecado. Y solo un grupito de 50, con lágrimas en los ojos, fueron a la Biblia y comenzaron a estudiar a ver en dónde está la equivocación. Alguien le dijo, el santuario es en el cielo, vamos a ver si hay un santuario en el cielo. Alguien le dijo a la señora Elena Hammond, yo leí en la Biblia que el día guardado es el domingo, entonces estaban esperando a Cristo y el domingo. Y entonces dijo, yo encontré que era el cielo. Y dice, pero yo no sé, entonces sí. Entonces le oró al Señor, es el cielo. Y Dios le mostró una visión con las tablas de la ley y el cuarto mandamiento resplandecía. Sí, Señor, es el cielo. Y comenzó un despertar. Y ese grupito que se quedó, lo comenzaron a llamar adventistas. Entonces, nace en 1863 la iglesia adventista por el mensaje de que Cristo viene. Entonces el Señor le dijo a ese grupito, profetiza de nuevo, predica de nuevo, pero esta vez no solo en Estados Unidos, una nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mandato llegó que el evangelio llegó que giro. Lo que pasó en el cielo
es que Jesús ahora está delante del Padre en medio de la hueste angélica intercediendo por nosotros, por aquellos que hemos puesto nuestros pecados en el Cordero, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho es un recorrido de las 7 épocas de la historia del cristianismo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí. En el santuario terrenal, en los paredes de oro había ángeles esculpidos. Cuando el sacerdote ingresaba y miraba para los lados, veía ángeles. Pero eso es un símbolo. En la realidad es que cuando Jesús llega al santuario celestial, los ángeles no están pintados en las paredes. En la hueste angélica real no hay un arca que representa el trono, está el trono. No hay una chequina que represente a Dios, está el Padre en el trono. No hay unos querubines de oro a los lados, son los querubines más poderosos de la gloria de Dios a lado de su trono. Y Cristo, nuestro abogado defensor, está ya hablando a ellos nosotros. Y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra a hablarnos a nosotros bien del Padre, para hacer la reconciliación. Entonces, el Espíritu Santo está en la tierra intercediendo en tu corazón para que aceptes a Dios. Y Jesús está allá hablándole al Padre bien de nosotros, que nos acepte a nosotros. O sea, hay dos intercesores. Uno abriéndonos camino allá y el otro tocando los corazones acá. El día que la intercesión se termine, Cristo dice, Padre, hecho es consumado, es, terminé. Ya nadie más quiere bautizarse, terminé. Ya nadie más va a venir. Entonces Cristo se quita en medio y viene la ira de Dios. Ya nada lo detiene. Y en la tierra el Espíritu Santo se cansó de tocar corazones, se cansó de... Ya nadie más quiere venir, entonces el Espíritu Santo se quita también. Entonces cuando el Espíritu Santo, que refrena las pasiones humanas, se quita de en medio, entonces la ira de la humanidad se desboca. Y Cristo se quita de allá y viene la ira de Dios. Entonces lo que menciona en la Biblia cuando dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea, un choque, alguien me dijo, un choque de trenes. No, no son trenes. Es un tren contra un triciclo. Porque la ira de Dios y la ira de las naciones. La ira de las naciones con leyes dominicales, decreto de muerte y persecución del pueblo de Dios. Y la ira de Dios con las 7 cosas de las culturas. Pues ahora mismo, mis amados, estamos en este punto. Estamos en este sello, en el 7º sello, que es la intercesión de Jesús en el santuario celestial, por aquellos que aquí en la tierra leen, oran pidiendo sabiduría y queremos obedecer lo que Dios dice. Y al obedecer lo que Dios dice, se obedece. Cuando esto termine, se llamará el cierre del tiempo de gracia. Y Cristo tendrá que encontrarse con su pueblo y llevarnos con él. Y te llevará y te dará la corona de la vida. ¿Quieren estar ahí? Vamos a escuchar la alabanza. Y voy a orar. Cuando la alabanza termine, por aquellos amigos que se de pie le quieran decir, Señor Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti para ser yo quiero entregar mi corazón. Quiero abrir mi corazón para que el intercesor que fue mandado del cielo a la tierra entre aquí y yo pueda aceptarte como mi Dios y mi Salvador. Y que Jesús está haciendo allá lo suyo con el Padre y los. Entonces, todos los amigos, visita, que estén de pie ahí dentro de su puesto, no tienen que venir aquí. Solo te colocas de pie en tu lugar. Yo tendré la oración por ustedes. Deseo pecar, no quieres de su tierra. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. La gracia llegado, gracias a su sangre de perdón. Canta Cristo, canta Cristo,
Como fuente no es así tú crecerás. Vive en Cristo, vive en Cristo, vive en Cristo. Creces en las ruedas, ustedes vivirás. Luego corre la creación. Dile a Cristo, dile a Cristo, dile a Cristo. En armonía por la eternidad. Gracias, Ven a Cristo con fe. ¿Quién va a venir a Cristo? ¿Por quién voy a orar en esta noche? ¿Quién de nuestros amigos, colocándose de pie? Devuélveme 2 láminas, por favor. ¿Qué le va a decir Jesús ahora mismo ya? Al Padre y a los ángeles sobre ti. Está intercediendo. Los ángeles miran, dice, Señor, no se para. Jesús dice, Satanás se va a parar. Porque el Espíritu Santo le está fijando la puerta de su corazón. Voy a terminar con la oración final, pero quiero orar por todos nuestros amigos. Esta noche, solamente colocándose de pie, le digan, Señor Jesús, yo quiero ser salvo por tu sacrificio de la cruz. ¿Por quién voy a orar? Siete sellos se han cumplido, 6 por ti. Matemática precisión. El séptimo se está cumpliendo. Solo que no está ocurriendo en la tierra. Está ocurriendo en el cielo. La intercesión de nuestro Salvador Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Eso es verdadero. El que tiene al Padre, a los ángeles, el trono, el lugar donde Él nos va a llevar en Él. Pero el universo observa para acá y mira quiénes quieren ir. Y Jesús dijo en uno de sus sermones en la tierra, el que me negare delante de los hombres, yo también negaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que confesare mi nombre delante de los hombres, yo lo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y momentos como estos, donde al abrir la palabra de Dios hemos
conocido los eventos proféticos a través de 2000 años y hemos llegado al punto donde los protagonistas hoy somos nosotros. El cielo quiere saber cuál es tu decisión. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Ven? ¿Quién quiere? ¿De quién voy a orar? Para encomendarte a Dios y decirle, Señor, esta persona abre su corazón para que tú entres a su vida y tú seas su salvador. Y el día que tú vengas, un ángel descienda por él para llevarlo a la nube. ¿Quieren ir? Bueno, ¿dónde están los amigos? Lo que voy a orar. ¿Hay alguien aquí? Muy bien, no hay nadie. Bueno, entonces, orar para despedir esta noche. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de haber escuchado a través de las Sagradas Escrituras la profecía de los 7 sellos. Hoy estamos viviendo el 7º sello, la intercesión en los atrios celestiales de nuestro Salvador Cristo Jesús por nosotros, porque en el reino de Dios, cuando nosotros nos convertimos en pecadores, somos ofensores hacia ese Dios contra el cual hemos. Pero por tu sacrificio en la cruz, tú has lavado esos pecados, los has quitado de nosotros, porque tú eres el Cordero de Dios que quita y nos has devuelto a la página original, donde nos das la segunda oportunidad de volver a tomar la decisión. Aquella que en el Edén tomamos mal y elegimos el camino contrario a la voluntad de Dios. Tú nos estás dando hoy la oportunidad de elegir de nuevo. De un borrón y cuenta nueva, pero necesita el cielo saber, con esta gran oportunidad que nos das, ¿qué elegiremos? Te encomiendo cada persona que está aquí sentada en esta noche, cada hermano que ya hizo su decisión en el pasado y que se ha convertido en una persona que camina hacia el reino de los cielos. También te rogamos por todas las visitas que hoy nos han acompañado y que tú has traído aquí a tu casa de oración para que te conozcan a ti, conozcan tu voluntad, conozcan tu palabra, pero que también conozcan tus maravillosos planes para ellos, de que hay una vida eterna esperando para ellos. Solamente el cielo espera conocer la decisión de cada corazón. Lo ponemos en tus manos y que la sangre redentora de nuestro Señor Jesús sea propicia a nosotros pecadores. Al salir a los hogares, llévanos con bien, bondades que te rogamos en el sagrado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, mañana el tema se titula La Bestia y el 666. Ese es el título de mañana, los esperamos.